Buenos Aires, jueves 17 de abril de 1986. Teatro Cervantes. Presentación mundial de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España con El médico de su honra, de Calderón de la Barca. Dirige Adolfo Marsillac. Espacio escénico, vestuario y luces de Carlos Citrinowski. José Luis Pellicena, Marisa de Leza, María Luisa San José, Ángel de Andrés, Francisco Portes, Vicente Cuesta, Antonio Canal, José Caride y Yolanda Ríos encabezan un reparto de 18 actores. Es el primer elenco estable de uno de los más ambiciosos proyectos culturales que en materia teatral ha promovido la Administración en los últimos años. Era un proyecto acariciado por la Administración española, por el Ministerio de Cultura, desde hace 2 años, y lo pusimos en marcha en octubre de 1985, y hoy asistimos, yo creo que al nacimiento de un bonito proyecto que supone recuperación histórica de un patrimonio importante, como es el patrimonio teatral español del siglo de oro, y por otro lado, un proyecto que yo creo que más que nada, fundamentalmente, es semilla, que tendrá que fructificar dentro de algunos años, porque lo que ponemos en marcha hoy es una compañía y algo más que una compañía, una escuela, un trabajo que tendrá que desarrollarse a lo largo de varios años. Enrique, señor. ¿Quién llama? ¿Quién ahora sale a mi encuentro? Debéis sosegaros. ¿Dónde estoy? En parte, a lo menos, donde de vuestra salud hay quien se huelgue. Lo creo. Si esta dicha, por ser mía, no se deshace en el viento, pues consultando conmigo estoy, si despierto sueño, o si dormido discurro, pues a un tiempo duermo y velo. Hasta llegar a esta noche del 17 de abril, la creación de una Compañía Nacional de Teatro Clásico ha sufrido diversos avatares. Al fin, en enero de este año, el proyecto empieza a convertirse en realidad en un antiguo cine del madrileño barrio de Vallecas. Hoy vamos a seguir en esa etapa primera de simplemente lectura del texto, comprensión de cada una de las estrofas, por lo tanto cada uno de los versos y cada uno de los conceptos, sin pretender en ningún momento abordar todavía el problema de la recitación. Es decir, intentamos explicar todo lo que sucede, pero como si fuera prosa, porque al verso ya llegaremos un poco más tarde. Vamos a empezar por el principio. Entonces, pues cuando queráis empiezas tú. Jesús 1000 veces. El cielo te valga. ¿Qué fue? Cayó el caballo y arrojó desde él al infante al suelo. Si las torres de Sevilla saluda de esta manera, nunca Sevilla viniera, nunca dejara Castilla. Enrique, hermano. Señor. ¿No vuelve? A un tiempo ha perdido pulso, color y sentido. Qué desdicha. Qué dolor. No estar tan sujetos a la lectura, intentar empezar a explicar lo que está pasando. Y hay un ritmo excesivamente lento, ¿no? Es decir, yo creo que está tremendamente arrastrado, tremendamente pausado, tremendamente leído. Yo pienso que ya podemos empezar, ya lo hemos leído varias veces, ya entendemos lo que está pasando, ya lo hemos explicado. Vamos a ver si conseguimos darle un poco más de situación dramática, que el hecho de que sea verso no impide eso. Vamos a empezar otra vez, ¿no? Jesús 1000 veces. El cielo te valga. ¿Qué fue? Cayó el caballo y arrojó desde él al infante al suelo. Si las torres de Sevilla saluda de esta manera, nunca Sevilla viniera, nunca dejara Castilla.
No es la primera vez que se ha pensado en este país en la necesidad de tener una compañía estable, dedicada fundamentalmente a los clásicos. De esto se ha hablado varias veces, desde Moratín en adelante. Lo que ha ocurrido es que unas veces por razones económicas, otras veces por falta de un planteamiento serio, otras veces por dificultades burocráticas de las distintas administraciones que hemos tenido, pues eso no se ha llevado nunca a cabo. Los franceses nos llevan alguna ventaja, tienen una compañía dedicada a sus clásicos, no solo a sus clásicos, en un principio a sus clásicos y luego ha ido derivando, que es la Comédie. Por ejemplo, yo hace poco he estado en París y en la Comédie he visto el balcón de Genet. Es decir, el concepto de los clásicos es un concepto evidentemente muy elástico, pero eso ellos arrancaron hace 300 años y nosotros no. Los ingleses arrancaron después de los franceses y nosotros ni siquiera después de los ingleses. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta compañía es la presencia o la creación de esta compañía era algo imprescindible. Pues no lo sé, seguramente no, porque el teatro español ha continuado a veces muy bien, a veces regular, a veces mal, pero ha continuado su vida sin que existiera esta compañía. O sea, imprescindible, pues seguramente no. Pero sí aconsejable. Es decir, a mí me parece que el hecho de que los clásicos se representen muy de tarde en tarde, de una forma muy esporádica, pienso que es malo. Me parece que esta compañía en este sentido será útil porque mantendrá un repertorio del teatro clásico, no solo español, sino también extranjero, y que de tal manera que cuando alguien venga a Madrid, un señor llega de Edimburgo, pues igual que cuando nosotros vamos a Londres siempre existe la posibilidad de ver un Shakespeare, pues ese señor que venga de Edimburgo, de Milán o de Berlín, pues seguramente tendrá la posibilidad de ver un Calderón, un Lope, un Tirso. Me parece que eso está bien. Entonces ella presiente una cosa, presiente que está pasando algo y que aquello que hablamos de la caída del caballo tenía una determinada significación. Entonces yo pienso que debe bajar de la torre. Alterada. Sí. Alterada, sospechando que va a pasar algo. ¿Un presentimiento? Presintiendo, esa es la palabra, sí. Presintiendo que va a suceder algo. Y que al presentirlo, pues entonces no baja normal, porque si no ocurre esas cosas que muchas veces pasan en el verso, que suena, se está contando una cosa, pero el personaje no está viviendo la situación. Entonces, en esa etapa en la que estamos, yo creo que es más importante eso. A mí me gustaría que se leyera todo, menos bien, pero que empezaran a pasar cosas. Yo creo que una de las cosas que pasan es esa, que aunque tú luego hagas la explicación barroca de lo del caballo y las plumas y los rayos del sol y todo eso, pero que la situación anímica en la que está el personaje, eso debe mantenerse. Yo creo que los hombres de teatro siempre acabamos decidiendo las obras que vamos a hacer o eligiéndolas por algo muy especial que se llama olfato. Luego, unas veces uno huele un perfume acertado o equivocado o no, depende. Pero más allá de ese olfato intuitivo de nuestro oficio, hay otras razones, evidentemente. A mí me parece que el médico de su honra plantea el problema, uno de los grandes problemas, no solo de nuestro teatro, sino de nuestra cultura, que es el problema del honor. Y el problema, por lo tanto, también de la honra, que no es exactamente lo mismo. El honor, uno puede tener un honor, que es la reflexión que hace uno mismo sobre tu propia conducta, y la honra, que es la idea que los demás tienen de la conducta de uno mismo. Entonces, en este sentido, a mí me parece que ese tema es profundamente atractivo, y que el problema del honor y de la honra no es un problema que pille demasiado lejos. Incluso puede plantear la polémica si Calderón escribió El médico de su honra a favor del asesinato de las mujeres infieles, o si al revés lo que estaba era intentando hacer una crítica de esa cierta costumbre de la sociedad de su época. Que me perdonéis, os ruego la humildad de la posada, aunque disculpada quedo. Muy como señora habláis, Mencía. ¿Sois vos el dueño de esta casa? No, señor. Pero de quien lo es, sospecho que lo soy. ¿Y quién lo es? Un ilustre caballero, Gutiérrez Alfonso Solís, mi esposo y esclavo vuestro.
vuestro esposo. Sí, señor, no os levantéis, deteneos. ¿Ves que no podéis estar de pie? Sí puedo, sí puedo. Durante 3 meses, los actores, desde los de mayor veteranía en la profesión hasta los más jóvenes, que han ingresado en la compañía tras superar unas pruebas a las que se presentaron cientos de aspirantes, se han sometido a una dura disciplina. No se trata de hacer lo mejor posible un texto de Calderón. Son conscientes de la importancia que este primer paso tiene para la nueva compañía. Una compañía en la que ellos son parte esencial de una compleja estructura diseñada a largo plazo. Yo tengo un interés especialísimo en aprender estilos. Yo soy un actor que digo constantemente que estoy aprendiendo estilos. Y hablo de estilos teatrales porque los hay, como en todas las artes. No los tenemos en cuenta y eso es un gran problema para casi todas las compañías y todos los elencos que vemos en nuestro país, donde nos quejamos de que cada actor parece que viene de una escuela diferente. En efecto, esto es cierto, porque no hay compañías como esta que se acaba de formar capaces de mantener una tradición teatral y de hacer elencos a medio y largo plazo que puedan tener un auténtico estilo. La verdad es que me ha costado 3 meses hacer un reparto. En primer lugar, ha habido muchos actores que no han querido unirse a esta aventura. Bueno, por razones sin duda respetables, porque les parecía que un contrato de estabilidad de 1 año era excesivo, y cosa que a mí me parece al revés, me parece que es muy poco, pero en fin, y que preferían la posibilidad de hacer una serie de televisión o hacer una película o ganar mucho dinero en el doblaje. Insisto que son posiciones que yo debo respetar. Lo que no me parece del todo bien es que esos actores que se han negado a eso luego digan que sí les interesa mucho el teatro y que además esta compañía era necesaria. No, eso ya me parece una mentira. Si usted no ha querido estar en esta compañía, tiene usted que tener la arrogancia, el valor, la decisión de decir que a usted de verdad lo que le pasa es que el teatro no le interesa, o por lo menos que no le interesa de esa manera concebido. Dicho esto, también querría decir que he conseguido por fin unos actores y que no quisiera en ningún momento que pareciera que estos actores los he conseguido porque no he podido conseguir otros. No, yo debo decir muy claramente que estoy contento de los actores que al final hemos podido contratar y que les agradezco públicamente que hayan sabido rechazar otro tipo de tentaciones más ventajosas, económicas y posiblemente popularmente consideradas. Yo era uno de los que concretamente este año pues me venía bastante necesario el hacer cosas que fueran más publicitarias. Puesto que estoy en un momento en el que seguramente sería más rentable para mí que mi cara apareciera en la pequeña pantalla o en películas, en vez de estar en una compañía de teatro clásico al que no va a acudir normalmente el público medio. Sin embargo, como te decía antes, considero que es obligación de un actor invertir en su trabajo, invertir en su profesión, invertir en sus conocimientos. Entonces, por ahora no es que me parezca que pierdo el tiempo con estar aquí, sino que además estoy encantadísimo y, insisto, creo que es una oportunidad que se debe aprovechar. Entiendo que a quien no lo quiera hacer, pero teniendo otras oportunidades, pero yo sí creo que es utilísimo, por supuesto. En nuestros clásicos está esa cultura que creo que como tradición, como obligación, es algo que debemos de asumir, aparte de los valores estrictamente teatrales y dramáticos que creo que los tienen sin duda alguna, ¿no? Entonces creo que es una labor que un profesional de la cultura como es un actor pues debe de estar pendiente de que eso no sea un patrimonio olvidado ni echado a la cuneta, sino que sea algo vigente, y creo que es nuestra obligación. El que todo el mundo diga el verso de una forma parecida dentro del estilo que nos pide Adolfo, pues claro, ha sido una labor dura, una labor difícil de empezar un poco desde cero, aparte de desentrañar el verso, pues empezar a decirlo de una forma neutra y poco a poco ir dando una cierta música, una cierta armonía, como tiene el verso, que claro, tampoco se puede perder. Pero yo creo que el grupo que nos ha tocado de gente joven es estupendo y que también tienen tanto interés como nosotros y que, bueno, sus personajes son más pequeños, lógicamente. Y además yo creo que hay otra cosa muy, muy bonita en esta compañía, y es que se están estudiando suplencias. O sea, los actores están, aparte de sus personajes, están estudiando otros papeles.
Claro, eso les permite pues un estudio mucho mayor, porque Adolfo no solamente te hace que se estudien el personaje, sino que les ensaya igual que a nosotros. Y sobre todo es muy importante crear una escuela, un estilo y una forma de decir el verso que hasta ahora, al parecer en España no está muy claro, no existe. Me parece que el teatro clásico es importantísimo, bueno, dentro de toda nuestra obra teatral y tal, en España es una joya, ¿no? Y que no se debe dejar perder para nada. Pero me parece importante la labor que se está haciendo ahora de refrescarlo y de actualizarlo y que, vamos, que tiene que estar ahí siempre, ¿no? A mí me parece necesaria la formación de una compañía nacional estable y de teatro clásico, que tenemos unos autores maravillosos, poquísimo aprovechados. Me parece que ya era hora de que formáramos una compañía así. Además me siento muy privilegiada de estar metida en este cotarro y sí, me gusta mucho el teatro clásico. Y me parece que hay mucha gente joven a la que le gusta y que bueno, que está muy bien que nos den oportunidad. Me parece que ya era hora. Aunque me habéis respondido cuanto pudiera saber, ¿quién sois? Os he preguntado. Y yo os hubiera también al tenor de la pregunta respondido, a no temer que en diciéndoos quién soy, luego por un balcón me arrojéis, por haberme entrado aquí tan sin qué ni para qué, teniendo un oficio yo que vos no habéis menester. ¿Qué oficio tenéis? Yo soy cierto correo de a pie, portador de todas nuevas, hurón de todo interés, sin que se me haya escapado, señor profeso Nobel. 1, 2. Un mes después, los actores continúan poniendo a punto su cuerpo y su voz. En el propio local de ensayos se empieza a montar la escenografía en que se habrán de mover los personajes del médico de su honra. Yo acepté este trabajo de director técnico, que es la primera vez en mi vida que lo hago. Sí, en toda mi carrera he trabajado como escenógrafo, decorador, figurinista, iluminador, etc. Y nunca como director técnico. Y es una experiencia que lo he tomado con mucho interés porque se trata de crear una compañía, se trata de crear un centro que produzca espectáculos con un objetivo muy claro, sin ninguna historia anterior, o mejor dicho, sin ninguna estructura anterior. Y entonces esto es una experiencia que me apasiona bastante, crear todo esto. Cuando llega a mis manos un texto, me dejo llevar por lo que el texto en sí mismo me devuelve. Eso tiene que ver más con la sensibilidad y con las imágenes que uno tiene. En todo caso, en esta función, que es una función que no tiene que ver demasiado con la anécdota en sí mismo, con lo que pasa como historia, que bueno, que un señor, que tal, que encontró a su mujer, que sospecha de que la engaña, etcétera, etcétera, etcétera. Más que eso es lo que queríamos rescatar era el pensamiento. Y por eso no nos hemos detenido demasiado en reconstruir la época que propone Calderón, que es el siglo XIV. Tampoco nos hemos propuesto hacer arqueología, reconstruir ni la forma de hacer teatro, ni tampoco la estructura de representación de aquella época. Hemos planteado un espacio escénico lo suficientemente neutro para que pudiera acoger unas 14 o 16 escenas que tiene la función,
que pudiera ser lo suficientemente cambiable como para poder crear la ilusión en el espectador que cada escena sucede en un sitio diferente, aunque el decorado no se mueva en sí mismo. Eso se resolverá por un movimiento de unos bancos, por cambios de luces y fundamentalmente por la puesta en escena y la actitud de los actores frente a la escena, ¿no? Habrá una música y salís los cuatro al mismo tiempo, como ya os acordáis que hemos explicado, para colocar los bancos en cruz. Pero salir al mismo tiempo, los cuatro, que sea siempre un movimiento muy simétrico. Cuando queráis, salir. Derecha. Carlos, el banco frente a ti. ¿Cómo es? ¿Y tú vienes? La obra empieza a tomar forma. El juego escénico se matiza hasta en los más mínimos detalles. Los movimientos se repiten una y otra vez hasta lograr el ajuste perfecto. Por encima del respeto que pueda merecer el texto de Calderón, el espectáculo tiene que funcionar por sí mismo. Tiene que comunicar con el espectador de 1986. Bueno, esto del teatro tiene que ser siempre fundamentalmente apetecible y fundamentalmente divertido en el sentido clásico de la palabra. Esto es un juego, teatro es un juego. Y entonces, bueno, hay que enseñar a los niños a jugar. Y si los niños empezaran a jugar con Lope, con Calderón, con Tirso, con Alarcón, pues no tendrían luego ese rechazo. Luego hay culturas a las que el teatro les ha interesado mucho desde siempre, también la española, pero eso luego en nuestra cultura ha ido como desapareciendo, quizá porque el teatro se convirtió en el lujo de una determinada clase social, de una sola clase social. Es decir, uno llega a Londres y te encuentras posibilidades de comprar una localidad para cualquier teatro de la ciudad, desde que llegas al aeropuerto, en las estaciones de ferrocarril, en las agencias que hay continuamente por las calles, en el propio vestíbulo del hotel en donde te alojas. Entonces ir al teatro es una costumbre muy fomentada y seguida por los propios ciudadanos. Y aquí eso, que lo fue en el siglo XVII, luego lentamente se ha ido perdiendo. Entonces yo creo que de ahí viene esa especie de rechazo a los clásicos y esa idea fomentada muchas veces con frecuencia por las propias representaciones que hacemos los profesionales de sus obras, la idea de que un clásico tiene que ser forzosamente aburrido. Y yo creo que no. Está muy bien. Y pues sé quién sois, hagamos los dos un concierto. ¿Y es? ¿Hacer reír profesáis? Es verdad. Pues cada vez que me hiciéredes reír, 100 escudos os daré. Y si no me hubierais hecho reír en tiempo de un mes, os han de sacar los dientes. Testigo falso me hacéis. Y es ilícito contrato de enorme lesión. ¿Por qué? Porque quedaré lisiado si le acepto. ¿No se ve? Dicen, cuando uno se ríe que enseña los dientes, pues enseñarlos yo llorando será reírme al revés. Cuando vos sois más severo, regañadientes hacéis, que os hice yo que a mí solo deshacerme los queréis. Pues el gran problema que hoy tenemos es el de conseguir una cierta unidad en la manera de afrontar a los clásicos, en su interpretación y por lo tanto en la manera de decir el verso. Yo estoy también muy consciente de que eso no se va a conseguir en el primer espectáculo. Esta es una compañía que, si tiene algún sentido, lo tendrá a la larga. Es decir, alguien tenía alguna vez que mojarse para que eso se produjera y para crear esta compañía. Pero suponer que con un solo espectáculo se va a conseguir un estilo propio y además un estilo bueno, yo creo que eso es absolutamente hipotético y, por supuesto, también utópico. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues puede suceder que lentamente lleguemos a esto. Lo que sucede también es que este es un país muy impaciente y que el primer espectáculo que hagamos nos van a pedir que seamos el Old Vic o la Comédie Française. Bueno, entonces eso no es posible, pero nos lo van a exigir. Y como además
como siempre sucede en una materia tan opinable como esta, en la que nadie sabe de verdad cómo hay que afrontar el problema de los clásicos y cómo hay que afrontar la manera de decir el verso, pues lógicamente cada persona, no solo cada crítico, sino cada persona y por supuesto cada profesional tendrá su idea personalísima. Y hagamos lo que hagamos, todas esas personas, hagamos lo que hagamos, lo insisto, lo repito y lo subrayo, esas personas pensarán de una manera distinta y nos criticarán y dirán que ellos tienen la razón y tienen la verdad porque tienen su manera, su modo y su sistema. Y eso también es muy respetable, es absolutamente respetable y es una cosa que tenemos nosotros que afrontar. Que pase lo que pase y salga como salga nuestro primer espectáculo y nuestro segundo espectáculo, seremos víctimas de las iras más acerbas y más violentas. La única ventaja que tenemos, por lo menos en mi caso, es que yo ya lo sé. Porque hasta que sale el sol, parece hermosa una estrella. Qué lisonjeros escucho. Muy parabólico estáis. En fin, licencia me dais. Pienso que la deseáis mucho. Por eso dudosa lucho conmigo. ¿Pueden los dos haber engañado? El proceso está llegando a su fin. Ha llegado el momento de los ensayos generales, con todo o con casi todo. Los actores tienen que familiarizarse con sus ropas, con los utensilios que han de utilizar en escena, medir tonos y ritmos en relación con sus compañeros, recitar los intrincados versos de Calderón y, sobre todo, tienen que hacer creíbles, auténticos a sus personajes. Pronto tendrán que transmitir esa verdad a los espectadores. Este es otro sombrero que saca ahora, Carlos. Sí, el que saco todos los días en los ensayos, el flexible. Este no sabe más que en mi primera salida y luego ya desaparece. No, Yo siempre digo que la mejor escenografía del mejor escenógrafo del mundo no soporta un mal trabajo de los actores, porque el espectador en definitiva no viene al teatro a ver escenografía. La escenografía ayuda a un espectáculo, la misma vez la puede destruir, como tú has dicho recién. Pero creo que lo esencial de un hecho, de un fenómeno teatral es el actor, y es la relación actor-público, ¿no? Entonces, para los escenógrafos a veces también esa cosa de querer lucir en primer término y estar y avasallar un poco, pero nos podemos equivocar y seguramente yo me equivoco muchas veces. Al menos lo que pretendo es tener en cuenta primero de todo al actor y lo que el actor tiene que desarrollar en escena, ¿no? Después de haber pensado lo que el autor quiere contar y después de habernos puesto de acuerdo con el director, obviamente. Para mí, lo más difícil de este montaje ha sido justamente eso, sujetar la interpretación a un naturalismo sin perderlo a pesar del gran barroquismo de Calderón. Ahora, valor. Salga repetido en quejas, salga en lágrimas envuelto el corazón a las puertas del alma que son los ojos. Y en ocasión como esta, bien podéis, ojos, llorar. No lo dejéis de vergüenza. Ahora, valor. Ahora es tiempo de que se vea que sabéis medir iguales el valor y la prudencia. Pero cese el sentimiento, que para tener más fuerza y rigor he de negarme para las quejas licencia, porque acaricia sus penas el que viene hablando de ellas.
La representación ha terminado en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Parece que el esfuerzo, la ilusión, el trabajo de los últimos meses no ha sido en vano. Falta aún otra reválida cuando la compañía se presente ante el público español en los últimos días de mayo en Sevilla. Inmediatamente se empieza a ensayar una segunda obra. El trabajo debe continuar. Adolfo Marsillac, 2 días después del estreno argentino, hace balance de la experiencia. Un balance con proyección de futuro. Yo tengo un balance muy positivo, incluso bastante optimista, y lo digo porque yo no soy una persona excesivamente optimista, quizá porque tengo un enorme sentido autocrítico. Me parece que ha estado bien este estreno, me parece que ha estado muy bien estrenar en Buenos Aires. Para nosotros ha sido una enorme satisfacción, porque bueno, este es un público entendido, es un público inteligente, es un público amable, es un público generoso, y hemos recuperado también una vieja tradición de compañías españolas que debutaban, estrenaban obras en Buenos Aires, como había compañías argentinas que estrenaban obras en Madrid o en Barcelona. Estoy muy contento, me parece que el resultado es muy satisfactorio, pero aun siendo satisfactorio, me gustaría también decir que yo creo que una compañía de estas características debe medir o considerar el éxito y también, ¿por qué no?, el fracaso, simplemente como accidentes. Está muy bien que El médico de su honra se haya estrenado y que haya sido un éxito, pero no es lo más importante. A mí me gustaría que quedara muy claro que estamos poniendo simplemente los cimientos de un trabajo que adquirirá todo su sentido un poco más adelante, o bastante más adelante, o mucho más adelante, y sin duda con otro director al frente de esta compañía. Es muy difícil hacer el teatro clásico, es muy difícil aunar los distintos estilos interpretativos de los actores, es muy difícil conseguir que esos actores marquen un determinado camino. Esta compañía se crea tarde, llevamos muchos años, ya lo he dicho varias veces, muchos años de retraso, y las tradiciones no se inventan porque salga en el boletín oficial del Estado la creación de una compañía nacional de teatro clásico. Estamos conscientes de todas estas dificultades, pero creemos que como principio esto está muy bien, y a pesar de ese vacío que tienen siempre los directores una vez que se estrena su espectáculo, yo estoy profundamente satisfecho.